entraban en su teoría, más problemas encontraban. La teoría de cuerdas causaba numerosos problemas en sus inicios. El primero era que hablaba de una partícula que sabemos que no es tangible. Es lo que llamamos taquions, partículas que viajan a mayor velocidad que la luz. Se descubrió que esta teoría requiere 10 dimensiones, y eso ya es preocupante, ya que resulta evidente que eso implica más de las que conocemos. Había una partícula sin masa que no se alcanzaba a ver en los experimentos. Estas teorías parecían carecer de sentido. Le pareció una locura a todo el mundo. La teoría de cuerdas no lograba avanzar. Se llevaban las manos a la cabeza y decían, no puede ser cierto. En 1973 apenas quedaban unos pocos físicos jóvenes que seguían luchando con las oscuras ecuaciones de la teoría de cuerdas. Uno de ellos era John Sparks, quien trataba de resolver algunos de sus numerosos problemas, como el de la misteriosa partícula sin masa descrita por la teoría, pero jamás vista en la naturaleza. Además de otras anomalías o incongruencias matemáticas. Dedicamos mucho tiempo a darle vueltas a la teoría. Hicimos lo posible por reducirlo a 4 dimensiones o por eliminar esas partículas sin masa y los taquions. Pero siempre quedaba mal y resultaba poco convincente. Sparks pasó 4 años tratando de domar las rebeldes ecuaciones de la teoría de cuerdas. Las modificó y ajustó en busca de todo tipo de combinaciones. Pero nada funcionaba. Cuando estaba a punto de abandonar la teoría de cuerdas, se le encendió una bombilla. Quizás aquellas ecuaciones describieron la gravedad, pero eso significaba que debían reconsiderar el tamaño de aquellos hilos de energía. Hasta ese momento no habíamos pensado en la gravedad, pero en cuanto se nos ocurrió que podíamos estar tratando con una teoría de la gravedad, tuvimos que cambiar nuestro concepto del tamaño de las cuerdas. Al suponer que las cuerdas eran billones de veces más pequeñas que un átomo, uno de los defectos de la teoría pasó a convertirse en una virtud. Aquella partícula misteriosa que John Sparks trataba de quitarse de encima parecía ser el gravitón, la codiciada partícula que supuestamente transmitía la gravedad en el nivel cuántico. La teoría de cuerdas había encontrado la pieza del rompecabezas que le faltaba al modelo estándar. Sparks envió su innovadora teoría acerca del funcionamiento de la gravedad en los niveles subatómicos para que se publicara. Nos parecía evidente que era correcta, pero no hubo ningún tipo de reacción por parte de la comunidad. Una vez más, las palabras de la teoría de cuerdas llegaron a oídos sordos. Pero Sparks no se iba a rendir. Había divisado el santo grial. Si las cuerdas describían la gravedad en el terreno cuántico, tenían que ser la llave para la unificación de teorías. Le acompañaba en aquella misión uno de los pocos científicos dispuestos a arriesgar su carrera por las cuerdas, Michael Green. En cierto modo creo que estábamos convencidos de que la teoría de cuerdas era correcta. Y no nos importaba demasiado que la gente lo viera en aquel momento, acabarían por verlo. Pero como respuesta a la seguridad de Green, él y Sparks deberían enfrentarse al hecho de que a principios de los 80 la teoría de cuerdas tenía lagunas muy importantes en cuanto a las matemáticas, llamadas anomalías. Y una anomalía es justo lo que parece, algo extraño o que se encuentra fuera de lugar que no debería estar ahí. Este tipo de anomalía es simplemente peculiar. Pero las anomalías matemáticas pueden suponer una maldición para una teoría de la física. Son un poco complicadas, de modo que aquí tiene un simple ejemplo. Digamos que disponemos de una teoría en la que 2 ecuaciones describen una propiedad física de nuestro universo. Si resuelvo esta ecuación de aquí y me da que x es igual a 1 y esta otra me dice que x es igual a 2, sé que me enfrento a una anomalía porque x solo debería tener un valor. A no ser que logre revisar ambas ecuaciones para que me den la misma solución, mi teoría
sería inútil. A principios de los 80, la teoría de cuerdas estaba plagada de anomalías matemáticas de este tipo, pero con unas ecuaciones mucho más complejas. El futuro de la teoría dependía de eliminar las incongruencias de aquellas ecuaciones. Tras enfrentarse a aquellas anomalías durante 5 años, lograron culminar su trabajo en una madrugada del verano de 1984. Casi todo el mundo creía que estas teorías eran erróneas debido a las anomalías. No sé muy bien por qué, pero yo estaba convencido de que se equivocaban. Sentía que la teoría de cuerdas era correcta, de modo que no podía tener anomalías, así que decidimos que teníamos que calcular todo aquello. Aunque parezca asombroso, lo redujeron todo a un solo cálculo. A un lado de la pizarra tenían 496. Y si en el otro lado lograban dar con la misma cifra, demostrarían que la teoría de cuerdas estaba libre de anomalías. Recuerdo un momento en el que John Sparks y yo estábamos hablando frente a la pizarra, tratando de encajar aquellas cifras. El resultado debía ser exacto. Recuerdo bromear con John. Se oían rayos y truenos, una gran tormenta en las montañas de Aspen. Dije algo como, debemos estar muy cerca porque los dioses tratan de evitar que completemos los cálculos. Y de hecho, todo encajaba. La concordancia de las cifras indicaba que la teoría estaba libre de anomalías y disponía de las bases matemáticas para englobar las 4 fuerzas. Dedujimos que las cuerdas, además de describir la gravedad, podrían explicar el resto de fuerzas. Se trataba de una posible unificación. Vimos la posibilidad de alcanzar el sueño que Einstein había expresado en sus últimos años: unificar todas las fuerzas en un marco más profundo. Estábamos orgullosos. Se trataba de un momento extraordinario, porque ninguna otra teoría había logrado hacerlo. Ya era como si repitiéramos el mismo cuento. Cada vez que lográbamos algo creía que le apasionaría a todo el mundo, pero no era así. A esas alturas ya no me esperaba una reacción exagerada. Pero esta vez, la reacción fue fastuosa. En tan solo un año, el número de defensores de la teoría pasó de tan solo unos pocos a cientos. Hasta aquel momento, la charla más larga que había dado sobre este tema fue de 5 minutos en alguna conferencia sin importancia. De repente me invitaban de todo el mundo para dar conferencias y charlas. La teoría quedó bautizada como teoría de todo. En el otoño de 1984, llegué a la Universidad de Oxford para estudiar física. Unas semanas más tarde, vi un cartel que anunciaba una conferencia de Michael Green. No sabía quién era, pero tampoco conocía a nadie. El título era algo así como La teoría de todo. ¿Cómo iba a resistirme? Esta nueva y elegante versión de la teoría de cuerdas parecía describir todos los componentes básicos de la naturaleza. He aquí cómo. Dentro de cada grano de arena hay miles de millones de átomos. Cada átomo está formado por elementos más pequeños, electrones en órbita en torno a un núcleo formado por protones y neutrones. Y estos constan de partículas más diminutas llamadas quarks. Pero la teoría de cuerdas indica que aquí no termina todo. Afirma que estas partículas que lo forman todo en el universo constan de unos ingredientes aún más pequeños. Pequeños hilos de energía vibrantes que parecen cuerdas. Cada una de estas cuerdas es sorprendentemente pequeña. De hecho, si agrandáramos un átomo hasta el tamaño del sistema solar, una cuerda sería como un árbol. Este es el concepto clave. Del mismo modo que las diferentes vibraciones en las cuerdas de un violonchelo crean lo que percibimos como notas musicales, nuestras cuerdas vibran de distintas maneras y dotan a las partículas de sus propiedades únicas, como la masa,
y la carga. Por ejemplo, la única diferencia entre nuestras partículas y las que transmiten la gravedad y el resto de fuerzas es el modo en el que vibran estas cuerdas. Al estar formado por una incalculable cantidad de estas cuerdas vibratorias, el universo podría describirse como una gran sinfonía cósmica. Y esta elegante teoría resuelve el conflicto entre nuestra inestable e impredecible imagen del espacio a escala subatómica y el concepto de tranquilidad del espacio a gran escala. Se trata de la inestabilidad de la mecánica cuántica contra la suavidad de la teoría general de la relatividad de Einstein. Resulta muy difícil unificarlas, hacerlas coincidir. Lo que hace la teoría de cuerdas es calmar los altibajos de la mecánica cuántica. Los allana al tomar el concepto clásico de partícula puntual y estirarlo para formar una cuerda. De modo que la agitación sigue presente, pero con la tranquilidad suficiente para que la teoría cuántica y la relatividad general puedan fundirse en este tipo de marco. Supone un triunfo para las matemáticas. Con apenas unos hilos vibrantes, los defensores de la teoría de cuerdas aseguran haber alcanzado el sueño de Einstein de unificar todas las fuerzas y toda la materia. Pero esta radical y nueva teoría tiene un punto débil. Ningún experimento puede comprobar lo que ocurre a estas escalas. No podemos observar nada acerca de partículas tan diminutas ni de energías tan fuertes. Es decir, no hay forma de demostrar ni análisis posible que asegure. Miren, están equivocados. La teoría es segura, siempre lo será. ¿Es eso una teoría de la física o un pensamiento filosófico? Dígame. Los críticos de la teoría aseguran que se aleja de cualquier prueba experimental. Y está claro que, visto así, no se trata de una rama de la física. Solo puedo responder que ya se demostrará que están equivocados.